Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede nuevamente de estar en este lugar. Este es el mejor lugar donde podemos estar, donde está su iglesia congregada. ¿Por qué? Porque estamos nosotros aquí. ¿Por qué razón es el mejor lugar del mundo? Porque Dios está en medio nuestro. Qué gran privilegio, hermanos. No dejemos nunca, hermanos, de congregarnos. Que, óigame, sea una situación muy difícil la razón que no nos permita congregarnos con nuestros hermanos. Vamos a orar para poner todo bajo la guía y dirección de nuestro Dios. Padre amado, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos concedes de estar en tu presencia. Qué bueno es, oh Dios, estar donde tú estás. Como decía el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y tenemos el extraordinario privilegio, oh Señor, de estar no en el patio, sino en tu presencia misma. Y en esta noche, oh Señor, queremos que tú uses a este tu siervo conforme a tu voluntad, que seamos guiados por tu Santo Espíritu, de manera tal que en esta noche todos, tu congregación local, tu iglesia que se reúne en este lugar, seamos todos edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como ya oímos, este sábado, en la voluntad del Señor, tendremos el memorial de nuestro hermano ya en la presencia del Señor, Camilo, hermano muy apreciado, una familia entera muy apreciada y que está atravesando por el dolor propio de la ausencia, no porque no saben dónde él está, no está en un lugar que hay que rogar para que el Señor lo lleve a descansar, no, él está en los brazos de su amado Salvador. Lo que para nosotros es una esperanza, para él ya es una realidad. Así que vamos a orar para que el Señor traiga consuelo y conforte el corazón de esta familia y que el consuelo lo provea el Señor, el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Así que vamos a apoyar a la familia en esta oportunidad. Muy bien, seguimos anclados en nuestro texto. 1 Timoteo, capítulo 3, y específicamente en el versículo 16. Y quiero continuar, hermanos, destacando, al igual que lo hace el apóstol Pablo, la importancia y las glorias de aquel que ha hecho posible tanto nuestra salvación como también nuestra vida de verdadera piedad, el Señor Jesucristo, Dios mismo encarnado. Y nos dice el versículo 16 de 1 Timoteo capítulo 3, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En los versos 14 y 15 de este pasaje central, de esta carta pastoral, Pablo hace referencia al tipo de conducta propia, distintiva, de aquellos que pertenecen a la iglesia de Dios. Dice el apóstol Pablo en el verso 14, solamente una parte de él, esto te escribo, y hay una coma
da una argumentación al respecto de esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, versículo 15, para que, o sea, te escribo para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Se refiere el apóstol aquí a una nueva manera de conducirnos. Venimos a la iglesia, o sea, pasamos a formar parte de la iglesia a través de nuestra conversión al Señor Jesucristo, pero muchas veces mantenemos, lamentablemente, los mismos hábitos y conductas y manera de comportarnos, el mismo carácter que traemos del mundo. Y óigame, se enquista esto en nosotros de una manera tal que no hay manera de cómo uno deshacerse de ello. Pero lo grave de la situación es que nosotros mismos somos los que no queremos deshacernos del viejo hombre. Y producto de esa circunstancia, bueno, pues creamos muchísimos problemas dentro de la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Porque yo soy así, porque hay que aguantarme a mí así, porque yo vine así, yo nací así. O sea, esa es la línea, la forma de conducirnos de los Ramírez. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que en la casa de Dios hay que aprender una nueva manera de conducirnos, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No es mi casa, no es la casa de los ancianos, no es la casa de ninguno de nosotros, es la casa de Dios, donde, igual como ocurre también en la casa de todos y cada uno de nosotros, quien pone las reglas del juego, somos los dueños de la casa. Pero en la casa de Dios, ¿quién usted cree que debe ser el que ha puesto, no que pone, no, que ha puesto las reglas? Pues sencillo y simplemente Dios, y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Un término muy familiar, porque somos parte de la familia de Dios, ingresamos a ser parte de la familia de Dios a través de la persona de Jesucristo, pero es la casa de Dios. Entonces, implica esto que hay nuevas reglas, nueva manera de conducirnos, y además que es la iglesia, la congregación del Dios viviente, donde venimos a adorar a un Dios vivo, a un Dios que está bien presente, no como en la casa de la diosa Diana o Artemisa, que era quizás la figura que el apóstol Pablo estaba contemplando al momento de darle estas instrucciones a Timoteo, donde Artemisa, como bien sabía Pablo, igual que todos los demás dioses, eran seres creados, o sea, estatuas, imágenes, figuras, que aunque tenían brazos no hacían nada con ellos, tenían ojos y no veían nada, tenían boca y no hablaban nada, tenían pies y no se podían desplazar. Y eso también lo sabían los que iban allá. Por eso podían hacer todas las cosas que se les ocurriera en nombre de su diosa. Todas las ocurrencias posibles que se le ocurriese a los sacerdotes o sacerdotisas, las hacían allí sin ningún control, porque, claro está, era un ser inerte, era un ídolo. No hacía ni respondía realmente a ninguna de esas actitudes o actividades que se realizaban allí. Y nada, bien sabemos que eran actividades para nada santas. Muchas de ellas eran actividades de prostitución prácticamente.
o también de negocios. El culto a la diosa Diana se hizo tan importante y tan relevante que prácticamente era un banco para el comercio que había en esa región de Éfeso. Este lugar se convirtió en prácticamente un banco donde se hacían transacciones. Y uno dice, oye, un banco. Pero no vayamos muy lejos, porque en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén, se hacía negocio también. Y es el mismo Señor Jesucristo el que tiene que, en un momento de exabrupto, pudiéramos decirlo así, es que tiene que poner orden con un látigo y derribando las mesas donde se comerciaba, se negociaba con los animales que supuestamente se iban a llevar al sacrificio. O sea que el apóstol Pablo sabe bien y le da el correspondiente énfasis a esta instrucción que está dando a Timoteo y a la vez también a nosotros, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El apóstol Pablo se refiere a una nueva manera de conducirnos, que debemos conocer bien, para que sepas. No se admite que desconozcamos todos los aspectos de esta nueva vida de piedad en la que debemos andar ahora como hijos de Dios. Vida que en nada se parece ni tiene su origen en nuestra anterior conducta pecaminosa, la del viejo hombre, que necesariamente tiene que ir muriendo. A veces no la queremos matar, la queremos dejar bien viva, pero tiene que ir muriendo. Y en ese proceso de santificación, somos santos posicionalmente. O sea, Dios, a través de la obra hecha por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, esa justicia que nos ha sido imputada nos declara inocentes, santos, libres de pecado. Pero sabemos que esa posición muchas veces, la mayor parte de las veces, no se corresponde con lo que es nuestra vida de piedad, con lo que debe ser nuestra vida de piedad. No nos está hablando el apóstol Pablo de reingeniería, de mejorar constantemente esta vieja naturaleza. Es una nueva criatura, un nuevo nacimiento, una naturaleza divina que viene de Dios. Por lo tanto, no podemos o no debemos buscar modelos de comportamiento ni modelos de ningún tipo en el mundo. El mundo no debe ser quien nos proporcione el modelo sobre lo que debe ser nuestra vida de piedad en la casa de Dios. Si en algo el Señor es radical, lo fue y su palabra está para nosotros aquí, es tajante, intransigente, inflexible, lo es en cuanto al rechazo que debemos tener los suyos, los que le pertenecemos, al mundo, es decir, a este sistema satánico que gobierna todo, como también a todas las cosas que este mundo pueda ofrecernos, aunque nos parezcan buenas. Que así de entrada uno ve, pero no se ve tan mal. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puede haber algo más radical que esto. Y todo lo que el mundo tiene para ofrecernos, hermanos, puede ser descrito como los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Porque todo lo que en el mundo hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Los deseos de la carne se refieren a los apetitos corporales, sexuales, que proceden de nuestra naturaleza lamentablemente contaminada por el pecado. La codicia de los ojos se aplica a los malvados deseos que pueden surgir a través de las cosas que vemos. Nos cautivan las cosas que vemos. Nos vienen de nuestros primeros padres. Eva vio la manzana, óigame, le pareció el fruto y le pareció bueno para comer. La soberbia de la vida, que es una impía ambición de exhibición propia y de gloria propia, algo como lo que estamos viviendo con esta locura de el exhibicionismo digital, una característica propia de esta era posmoderna, es lo que algunos sociólogos y antropólogos llaman la extimidad, una mutación de lo que conocemos como intimidad, y consiste en esa tendencia creciente de mostrar de forma voluntaria y consciente gran parte, por no decir casi todas las partes, de nuestra intimidad, de lo que es íntimo de nosotros y personal, en y a través de las redes, para conectar con el público y así ir recibiendo un refuerzo social. O sea, nos gustan los likes, en el caso de los cristianos los amén, cuando mandamos todas estas cosas. Ustedes mandan todas esas cosas a las redes, la gran mayoría, y es buscando esa retroalimentación de like y amén. Nadie quiere que le critiquen, No lo están mandando para que alguien lo analice y le diga, mire, está mal por esto, esto doctrinalmente no está bien, porque dice, no, a usted no le interesa eso. Muchas veces ni siquiera usted lo lee, usted lo hace de rebote. Recibe algo y lo manda así mismito sin siquiera tomarse el tiempo, de analizarlo, y después entonces viene la sorpresa si alguno se atreve a comentar algo en contra. Y todo esto no es más, hermanos, ni menos que la descripción que la palabra de Dios nos da sobre el carácter de los hombres antes de la venida de Cristo, el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Nos dice en 2 Timoteo 3, capítulo 3 y versos del 1 al 5, 2 Timoteo 3, versos del 1 al 5, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, o sea, la segunda carta, estamos nosotros en la primera. Pero ya en la segunda le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, todo ese exhibicionismo y esa búsqueda de vanagloria es ese tipo de carácter. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. No hay nada más vanaglorioso que alguien que use. Empezaron con las redes sencillas y simples, que no había muchas gráficas, pero ahora el Instagram nos permite mandar fotos. Y el Instagram es básicamente, fundamentalmente de eso, exhibir lo que usted está comiendo, el restaurante donde usted está, cómo está paseando, el carro que recibió, el viaje que hizo. Oigan, usted no se lo quiere guardar para usted. No era como uno que tiraba fotos, uno la guardaba, la metía en un álbum, y uno, ocasionalmente, si venía alguien, le decía, no, lo exhibía, o sea, se lo enseñaba. Era un poquito más controlada, pero hay ahora, dígame, eso es increíble. Que estoy ahora por tal sitio. Y el TikTok, ni se diga, esa es otra también
forma de darle cumplimiento, de ver el cumplimiento del carácter precisamente de los hombres de estos postreros días. Y cuando digo hombre, el término aquí es ser humano. No piense que estamos clasificando específicamente al hombre. O sea, que yo diría que quienes están dándole más auge, lamentablemente, a toda esta exhibición, este exhibicionismo, es el sexo femenino. Y han empujado también a los hombres a la misma situación. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No le interesa a nadie lo que usted le manda, que no venga envuelto en una bendición. Bendiciones que le corresponden a los creyentes solamente, a la iglesia de Dios, a aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo. Pero como usted quiere caerle bien, y usted quiere recibir like, y quiere recibir esa retroalimentación, usted se la manda, esa bendición que usted sabe que es del creyente, se la manda un impío, a un no creyente. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. De lo que estamos hablando, la vida cristiana, apariencia solamente. Pero negarán la eficacia de ella. A estos, le dice el apóstol Pablo, evita. Algo como lo que estamos viendo, como le decía hermano, en esta sociedad posmoderna, en donde, entre otras cosas, el exhibicionismo y el narcisismo, aquel Narciso, que se fue a ver en el espejo de agua, oiga, me se vio tan hermoso que resbaló y se cayó y se ahogó. Ese narcisismo, eso nos gustamos nosotros mismos. Van todas estas cosas increciendo, porque este es un himno, lo que estamos analizando. Y el término increciendo es un término de música. Todas estas cosas van creciendo, reforzados por las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, toda la que a usted se le ocurra, día a día, donde todos cuelgan una parte de su vida esperando recibir la retroalimentación, el retorno, en forma de like, amén, followers, o sea, seguidores. Óyeme, ¿cuántos seguidores tú tienes? Como no quiero perder seguidores, no puedo mandarle nada que sea crítica para ellos. Entonces eso va moldeando al creyente que se mete en ese mundo, ajustarse a esas reglas. Usted no puede perder followers, o sea, seguidores. Por lo tanto, no le mande nada que le cause molestia o lo incomode, porque lo va a dejar de seguir. Entonces, fíjense cómo nos moldan aún a los creyentes si nos metemos en ese mundo, los que pretenden seguir manteniéndose en ese mundo, y así sentir el apoyo y la aprobación de los demás que tanto buscan para alimentar ese ego, que está en la vieja naturaleza que todavía no se ha muerto, está ahí, vivita, aún en nosotros los creyentes. Pero decimos, no, es que esto lo estamos haciendo para la gloria del Señor. Cuidado. Usted dirá que no es así no es eso lo que estoy persiguiendo, pero el Señor nos dice en su palabra, en Jeremías 17, 9 y 10, que el corazón es engañoso, es decir, sutil, falso, capaz de suplantar más que todas las cosas, y perverso, es decir, incurablemente enfermo. ¿Quién
lo conocerá. ¿Usted cree que usted? No, hermanos. Nosotros no lo conocemos, nos engaña a nosotros mismos. Nos engaña. Solo Jehová, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No por nada el apóstol Pablo advierte a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, un poquito más adelante, verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo grave de todo esto es ver cómo el liderazgo de las iglesias se ha dejado encantar por este maravilloso mundo virtual que el mundo nos está ofreciendo a través de las redes. El rechazo justificado que anteriormente había hacia las redes por los graves peligros que encierran, cómo afectan para mal precisamente a lo que es la comunicación, porque estas redes son para mejorar la comunicación, pero antes de la pandemia todo el mundo sabía que estas redes lo que hacían era que bloqueaban la comunicación. Los hijos se involucraban tanto en este ambiente que prácticamente no había comunicación con los padres. Podían estar dos muchachos, dos jóvenes, sentados uno al lado del otro, y no hablaban entre sí, sino era a través de las redes. Y eso lo vemos. Eso fue incrementándose poco a poco, afectando también lo de los adultos, la vida de los adultos. Y bueno, y después de la pandemia, ahora, oh maravilla. Las personas que se ocultan detrás de las redes, lobos disfrazados de ovejas. Eso es parte de los peligros que anteriormente veíamos. El riesgo para nuestros hijos, la dependencia que ellas provocan, que es como una droga. Hay ya hasta tratamientos para personas que no logran salir de estar metido el día entero en las redes. No viven si no oyen el sonido de que entró un mensaje. Y cuando entran, oigan, me entra un nerviosismo porque tienen que abrirlo para ver quién le mandó algo. Todos estos peligros, hermanos, la pandemia milagrosamente los desapareció. Y ahora, óigame, las redes son el santo grial de la comunicación. Nada de esto ya nadie lo ve. Y ante su encanto, no solamente ha sucumbido el mundo, sino que también los sobrevedores de las iglesias del Señor, llamados a ser visionarios espirituales, que han decidido apoyarse en la sabiduría de los hombres, porque esto es sabiduría de los hombres, bajo la falsa premisa de que todos lo hacen también. Donde va Vicente, es que va la gente. O sea, si todo el mundo lo hace, pues entonces tiene que ser bueno. Esa es la premisa fácil, la verdad, de decir si algo es bueno o malo. Algunos se guían bajo esa premisa fácil. Si todo el mundo está haciendo algo, es porque algo bueno tiene que tener. Pues por ahí es que no tenemos que ir. Como todos lo hacen, ese es sinónimo de que está bien. Por lo tanto, vamos a involucrarnos, a meternos, a sumergirnos también la iglesia de Dios en ello. Y por tanto, como todo esto es bueno, hay que aprovechar el auge que tienen estos medios y mover la iglesia hacia ese ámbito para poder hacer mejor la tarea que a ella le corresponde. Olvidando lo que al respecto de esto nos dice muy claramente el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2,
versos 4 y 5. 1 Corintios capítulo 2, versos del 4 al 5. Dice el apóstol Pablo, para tomar toda la idea, versículo 1 del capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Increíble. El apóstol Pablo, una de las mentes más brillantes de su época, educado bajo la enseñanza de los mejores maestros de su época. Y dice el apóstol Pablo, estuve entre vosotros, hermanos, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, el apóstol Pablo no fue ante aquellos hermanos con sabiduría humana. O sea, él sabía que el conocimiento que él tenía podía en algún momento salir a flote y opacar el contenido del mensaje que había sido depositado en él. Por eso dice el apóstol Pablo, yo fui, óigame, con temblor, o sea, con debilidad y mucho temor y temblor, porque él no quería que eso opacara, que la sabiduría humana opacara el contenido del mensaje. Así que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hermanos, ¿hacia dónde es que queremos mover el fundamento de la iglesia? A ese mundo digital que nos ofrece el mundo, este sistema de cosas. ¿No tenemos acaso la capacidad de ver que nada de lo que nos ofrece el mundo, que es nuestro enemigo, enemigo de Dios y por lo tanto enemigo de sus hijos, nada, absolutamente nada de lo que nos ofrece el mundo es inocente? Tiene su, no segunda intención, tiene su primera intención. Es como el caballo de Troya, aquel regalo que le hicieron, un regalo envenenado, en aquel caso era lleno de soldados en su interior, y que ellos pensaban, óyeme, un regalo que nos está haciendo el enemigo porque, vaya, lo derrotamos y tienen a congraciarse con nosotros. Hermanos, esto es un caballo de Troya. Lo que el mundo nos ofrece no podemos recibirlo como bueno y aceptarlo y usarlo como bueno. Algo que ha sacado a la luz esta pandemia es la gran falta de discernimiento espiritual que hay especialmente en el liderazgo de nuestras iglesias. Decía A.W. Tozer, y estoy citando algo que Franklin mandó como una meditación. Franklin está mandando muchas meditaciones que hacemos bien, hermano. Tomémonos el tiempo. Yo sé que ustedes buscan en las redes cosas breves. O sea, ese es el perfil de los fiebrú de las redes.
Buscar cosas redes para poder saltar entre una y otra, porque son tantas, nos estamos metidos en tantos grupos, o estamos metidos en tantos grupos, que es tanta la información que uno no puede sentarse a meditar en las cosas que verdaderamente tienen valor. Porque no estoy diciendo que todo es malo allí. O sea, ese no es el criterio. Lo que estamos diciendo es que todo tiene que ser manejado, hermano, con discernimiento espiritual. Con cuidado, con mucho cuidado. Nos decía en una de las meditaciones que mandó nuestro hermano Franklin, de comentario del hermano Tozer, dice él, uno de los grandes enigmas del mundo religioso de hoy es cómo puede haber tanto conocimiento de la Biblia y a la vez tan poca percepción, tan poca penetración moral. O sea, todo ese conocimiento que tenemos y que estamos mandando a las redes y alimentando, y todo el mundo ahora, óigame, hace un ministerio porque se alimenta de las redes, de todo lo que le mandan otros, y ahí sí mismo alimentan sus meditaciones y sus explicaciones. No todo lo que viene bueno. Pero uno se pregunta, ¿qué tanta, y es lo que el hermano está diciendo aquí, habiendo tanto conocimiento de la Biblia, y a la vez también ver lo contradictorio es tan poca percepción de lo que Dios dice en su palabra, y tan poco efecto en lo moral? ¿Ha cambiado la moral de los hombres en estos últimos tiempos? No, diríamos que todo lo contrario. Estamos como si no como, peor que en los días de Noé. Tan poca penetración moral, es completamente exacto decir que nunca antes hubo un momento en la historia de la Iglesia en el que tantas personas estuvieran dedicadas al estudio de la Biblia como lo están hoy. Si el conocimiento de la doctrina bíblica fuera garantía de piedad, esta sin duda se conocería en la historia como la era de la santidad. En cambio, bien puede ser descrita como la era del cautiverio babilónico de la Iglesia, o la era de la mundanalidad, cuando la profesa esposa de Cristo permitió que los hijos caídos de los hombres la cortejaran con éxito, en cantidades increíbles. Que esta vergonzosa traición haya tenido lugar a plena luz del día, con el pleno conocimiento de nuestros maestros bíblicos y evangelistas, es uno de los asuntos más terribles de la historia espiritual del mundo. Cómo el mundo nos está conquistando y a la vez contaminando a la Iglesia, hermanos. Esa es la gran tragedia de este mundo, de estos últimos tiempos. ¿Y por qué ha ocurrido esto? La respuesta solo puede ser por falta de visión espiritual. Nos está haciendo falta visión espiritual. Seguramente, dice el hermano, necesitamos un bautismo de visión clara si queremos escapar del destino de Israel o de cualquier otro cuerpo religioso en la historia que abandonó a Dios. Si no es la mayor necesidad, seguramente una de las mayores es la aparición de líderes cristianos con visión profética. Necesitamos desesperadamente videntes que puedan ver a través de la niebla, a menos que vengan pronto,
será demasiado tarde para esta generación. Y si vienen, sin duda, crucificaremos a algunos de ellos en nombre de nuestra ortodoxia mundana. Es decir, la ortodoxia, aquellos que siguen fielmente los principios que aceptan la mayoría como los más adecuados. La ortodoxia mundana es la misma que estamos aplicando también, lamentablemente, en la iglesia, es la que está siguiendo la iglesia, no la ortodoxia bíblica, sino la mundana. Todo el mundo se va por ahí, pues vámonos también nosotros por ahí. Eso es lo que todo el mundo está haciendo. El principio entonces, vamos a hacerlo también nosotros. Hay que meterse en las redes. Pero la cruz, concluye el hermano, es siempre el precursor de la resurrección. El apóstol Pablo, hermanos, no quiere que su joven ayudante, en medio de todas estas enseñanzas falsas, pierda de vista a la única fuente divina de toda piedad, al Señor Jesucristo, el indiscutiblemente grande misterio de la piedad. Y de manera similar, nuestra labor como ancianos es que tampoco la iglesia local, donde nos ha puesto el Señor, pierda de vista, en medio de toda esta enorme cantidad de doctrinas falsas, no solamente noticias falsas, sino una gran cantidad de doctrinas falsas, propagadas por las redes, y que no hacen más que incrementar esta crisis de la verdad promovida por el enemigo de las almas, que lo que busca es precisamente alejarnos de la verdad de Dios y que no busquemos a la única fuente divina de toda piedad. Así es que, hermanos, me van a seguir permitiendo que siga analizando este hermoso himno que encontramos en nuestra Biblia, aquí en este versículo 16, sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No voy a adentrarme en él, pues ya el tiempo lo tengo en contra, pero este es, sin lugar a duda, un arreglo magistral, inspirado por el Espíritu Santo, que sería las palabras de este himno, su contenido doctrinal, un arma poderosa que lo alentaría para seguir adelante con la causa de su Señor. Y es, hermanos, que una fe racional, como la declaración de fe que encontramos precisamente en este himno, nos va a llevar a un verdadero servicio racional. Por eso es el cuidado que tenemos que tener con los himnos, con las canciones llamadas cristianas que cantamos. Fíjense cómo el apóstol Pablo hace, y no es este el único himno que él utiliza, hay otras muchas más porciones de sus cartas donde inserta un himno. Hace uso de esta herramienta como un medio doctrinal también. No lo deja fuera. No, porque la canción es para alegrar el espíritu de los hermanos, para entretener a los hermanos, para que no se aburran y se vayan. No, hermanos. Los himnos, aún los himnos, tienen que ser doctrinalmente correctos. Tienen que enseñarnos, edificarnos, exhortarnos. Por eso tenemos que tener cuidado con aún nuestros himnos. Una arma poderosa cuando doctrinalmente son correctos, que nos levantan, nos elevan el espíritu y nos ayudan a seguir hacia adelante con la causa de nuestro Señor.
un himno que nos llevará a un verdadero servicio racional, es decir, verdaderamente santo, agradable a Dios, tal como nos señala el apóstol Pablo en Romanos 12:1, que debe ser, lo que debe ser el servicio que prestamos con nuestro cuerpo. Un servicio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y Timoteo, y así también la iglesia, es el objetivo del apóstol Pablo. Encontrarían en este hermoso himno todos los requisitos necesarios para, a través de esta declaración de fe, impactar a través del canto, con todos los matices correspondientes de él, recordar, creer y vivir la verdadera piedad a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, lo voy a dejar ahí. En la próxima vamos a ver, ya hemos visto parte de él, el paralelismo hebreo, el posible orden cronológico de todo lo que contiene este himno, pero aún hay más, hay riquezas espirituales aún que podemos extraer, que han de servir para precisamente elevar la iglesia y el espíritu de la iglesia en medio de todas estas circunstancias tan difíciles que vivimos, en adoración a nuestro Dios, en verdadera adoración y vida de piedad para nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga.